Nos situamos en el siglo IV de nuestra era. La Iglesia cristiana ha crecido de manera significativa, pero está lejos de ser una institución unificada. Existen disputas teológicas, diferencias doctrinales y enfrentamientos entre distintas corrientes del pensamiento cristiano. En este contexto, surge una controversia de gran magnitud, la herejía de Arrio, un presbítero alejandrino que sostiene que Cristo no es Dios en el mismo sentido que el Padre, sino una criatura elevada, un ser intermedio entre Dios y los hombres. Esta idea, que niega la plena divinidad de Cristo, choca frontalmente con la tradición apostólica y provoca una crisis en la Iglesia. Mientras tanto, en el mundo político, Constantino el Grande ha logrado consolidar su poder como emperador de Roma. Ha vencido a sus rivales en una serie de conflictos y, con la promulgación del Edicto de Milán en el año 313, ha puesto fin a las persecuciones contra los cristianos, otorgándoles libertad de culto. Constantino ve en el cristianismo un factor de estabilidad para el imperio, pero la división teológica pone en riesgo esa unidad. Preocupado por la creciente discordia dentro de la Iglesia, Constantino decide convocar un concilio ecuménico en la ciudad de Nicea, en el año 325. Es la primera vez que se organiza una reunión de este tipo con representantes de todo el mundo cristiano. Se estima que asisten entre 250 y 320 obispos, en su mayoría del oriente del imperio, aunque también hay delegados de Occidente, entre ellos los representantes del Papa Silvestre I. Uno de los puntos principales del debate es la naturaleza de Cristo. Los obispos deben decidir si Jesús es de la misma esencia que el Padre, según lo defendido por Atanasio de Alejandría, o si es una criatura subordinada, como sostiene Arrio y sus seguidores. La discusión es intensa y las posiciones están enfrentadas. La figura de Constantino ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Según la obra Vita Constantini de Eusebio de Cesarea, el emperador tuvo un papel protagónico en el concilio, interviniendo activamente en las discusiones teológicas y guiando a los obispos hacia la decisión final. Esta imagen ha llevado a algunos a sostener que Constantino manipuló el concilio para imponer la doctrina del homoousios, la afirmación de que Cristo es de la misma esencia que el Padre, con el fin de garantizar la unidad del imperio. Sin embargo, estudios más recientes han cuestionado esta visión. El historiador Sansterre, en su obra Eusebio de Cesarea y el nacimiento de la teoría césaropapista, analizó 14 textos imperiales fechados entre los años 325 y 335, concluyendo que la influencia de Constantino en el concilio fue mucho menor de lo que Eusebio sugiere. Si bien es cierto que Constantino convocó el concilio y tuvo un rol relevante en su desarrollo, su interés principal era la unidad de la Iglesia más que la precisión doctrinal. En varias ocasiones instó a los obispos a alcanzar un consenso y promovió la reconciliación entre las facciones en disputa, pero no impuso dogmas ni definiciones teológicas. Finalmente, tras semanas de intensas discusiones, la mayoría de los obispos adoptaron el término homoousios para definir la relación entre el Padre y el Hijo. Esta palabra, de origen filosófico griego, no aparece en la Biblia, pero se consideró necesaria para expresar de manera precisa la fe cristiana frente a la herejía arriana. El Concilio de Nicea concluyó con la condena del arrianismo y la formulación del credo niceno, la que proclamaba la plena divinidad de Cristo. Arrio y algunos de sus seguidores fueron exiliados y se ordenó la destrucción de sus escritos. A pesar de este aparente triunfo de la ortodoxia, la controversia no terminó aquí. En los años siguientes, el arrianismo resurgió con fuerza y Constantino mismo, influenciado por sus consejeros cercanos, adoptó una actitud más tolerante hacia los arrianos. El Concilio de Nicea del año 325
concluyó con la condena del arrianismo y la proclamación de homoousios como la doctrina oficial de la Iglesia. Sin embargo, la controversia estaba lejos de resolverse. En los años siguientes, las disputas teológicas continuaron y la posición de Constantino respecto al conflicto evolucionó de manera inesperada. Si bien el concilio parecía haber impuesto una decisión definitiva, el arrianismo no desapareció. De hecho, en las décadas siguientes, ganó fuerza en varias regiones del imperio. Parte de este resurgimiento se debió a la influencia de obispos cercanos al emperador, como Eusebio de Nicomedia, quien era arriano y consiguió recuperar el favor de Constantino. A medida que el tiempo pasaba, el emperador comenzó a mostrarse más indulgente con los arrianos. En el año 328 permitió el regreso de Eusebio de Nicomedia del exilio y poco después rehabilitó también a Arrio. Esta decisión marcó un giro inesperado en la política religiosa del emperador. La razón de este cambio no fue teológica, sino política. Constantino nunca fue un teólogo y su principal objetivo era mantener la unidad del imperio. Si bien en Nicea había apoyado la condena del arrianismo, con el tiempo comenzó a ver a los arrianos como una facción que también podía contribuir a la estabilidad del cristianismo dentro del imperio. Uno de los mayores oponentes del arrianismo era Atanasio de Alejandría, quien se convirtió en patriarca de la ciudad tras la muerte de su predecesor, Alejandro. Atanasio defendió con firmeza la doctrina de Nicea y se negó a aceptar el regreso de Arrio y sus seguidores a la comunión eclesiástica. Todo esto enfrentó a los obispos arrianos con el propio emperador. En el año 335, en el sínodo de Tiro, Atanasio fue acusado de varios crímenes, y aunque las acusaciones eran en su mayoría falsas, Constantino lo desterró a Tréveris, en Galia. Esta decisión muestra que hasta qué punto la política imperial estaba más preocupada por la estabilidad que por la ortodoxia teológica. A pesar de sus fluctuaciones en la política religiosa, Constantino siguió mostrando respeto por el cristianismo hasta el final de su vida. En el año 337, gravemente enfermo, decidió recibir el bautismo sorprendentemente. Lo hizo de manos de Eusebio de Nicomedia, un obispo de inclinaciones arrianas. Este hecho ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos historiadores creen que demuestra una simpatía final por el arrianismo, mientras que otros sostienen que simplemente fue bautizado por el obispo que se encontraba más cerca en ese momento. De cualquier manera, su conversión final al cristianismo consolidó su imagen como el primer emperador cristiano de Roma. Tras analizar los hechos históricos, queda claro que Constantino no impuso el homoousios en el concilio de Nicea por razones teológicas, sino que apoyó la decisión de la mayoría de los obispos con el objetivo de garantizar la unidad del cristianismo en su imperio. Si bien tuvo un papel clave en la convocatoria y el desarrollo del concilio, su influencia en las definiciones dogmáticas fue limitada. Su intervención se centró más en asegurar la estabilidad política y fomentar la reconciliación entre las facciones que en determinar la doctrina cristiana. Además, su posterior acercamiento al arrianismo y el destierro de Atanasio demuestra que no tenía un compromiso absoluto con la ortodoxia nicena, sino que actuaba según las necesidades del momento. En definitiva, la idea de que Constantino manipuló el concilio de Nicea para imponer una doctrina concreta no se sostiene con las pruebas históricas. Su papel fue más el de un árbitro político que el de un teólogo, con su agenda propia. Sin embargo, su impacto en la historia del cristianismo fue incuestionable, ya que su apoyo permitió la expansión y consolidación de la Iglesia en el Imperio Romano, dando inicio a una nueva era en la relación entre religión y poder político.